Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio del libro de los Romanos, que en el día de hoy nos toca, ¿verdad? En Romanos 4:13, que nos habla de la promesa dada por medio de la fe. La promesa dada por medio de la fe. Es muy importante que entendamos, ¿verdad? La promesa que le fue dada a Abraham, por ende a nosotros, que fue por medio de la fe, no por medio a la ley. Y cuando tenemos eso en mente, entonces es más fácil entender esto que vamos a estudiar. Mire, en el estudio anterior estuvimos hablando de que la justicia es por medio de la fe y el ejemplo de Abraham, donde Abraham por medio, mediante la fe, ¿verdad? Fue justificado mediante la fe. Y dice aquí Romanos 4:13, y lo vamos a leer hasta el 25, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Continúa diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí vemos cómo el apóstol pues nos habla de la promesa realizada mediante la fe. Y todo muere ahí, mediante la fe. La fe que tenemos que tener usted y yo. Nosotros no somos justificados por la ley. La ley no justifica, justifica a Cristo. Justifica a Cristo. Entonces, al tener fe, esa fe nos lleva a la gracia que la da el Señor. Entonces, comienza diciendo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Oiga bien, no por la ley de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Si usted va a Génesis 17, 4, 6, nos damos cuenta que cómo es realmente. Miren lo que encontramos en Génesis 17, 4, 6. 4 al 6. Acompáñenme a Génesis 17, 4 al 6. Dice, he aquí, dice el Señor, mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre de gente. ¿Con quién está hablando? Con Abraham. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Eso es cuando hablaba el Señor del pacto de la circuncisión con Abraham. Pero seguimos. También podemos ver a Gálatas 3:29. ¿Qué encontramos en Gálatas 3:29? Dice de la manera siguiente,
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. De la promesa que estamos leyendo que le hizo Abraham, ¿verdad? Será padre de muchas naciones. Y la salvación que la conseguimos a través de la gracia que el Señor nos da, pero tenemos que tener una fe grande. Entonces dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada de la promesa. Si los que creían que porque estaban cumpliendo la ley, entonces eran herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la promesa es a través de la fe. Y si usted y yo nos queremos justificar a través de lo que hagamos, de lo que hacemos, de la ley, entonces no estamos en nada. Pero siempre ponemos, ¿verdad? Uno de los puntos que ponemos es el llamado diezmo, que el diezmo era parte de la ley. Y hoy en día hay quienes todavía continúan diezmando, vamos a decir. Pues entonces están cumpliendo la ley, no están cumpliendo la gracia, porque en la gracia, Pablo, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana los discípulos reunidos para partir el pan, entonces, y ellos daban su ofrenda según lo que tenían, su ofrenda, no diezmo. Entonces diezmo es parte de la ley, y dice aquí, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La descendencia es de nosotros, es decir, la simiente espiritual de Abraham, ya sea judío o gentil, que son justificados por fe. Habla también de herederos del mundo. La promesa hecha a Abraham implica que Dios llevaría a cabo su propósito para el mundo por medio de la descendencia de Abraham. Génesis 12, 2, 3, Génesis 13, 14, 17, Génesis 15, 4, 7, Génesis 17, 3. El cumplimiento de esta promesa se llevará a cabo en la simiente de Abraham por la excelencia o por excelencia del Mesías en el reino mesiánico en su segunda venida. Ahora, vana resulta la fe cuando todavía no apoyamos en la ley. Que si usted todavía está haciendo las cosas que la ley pedía, entonces ¿para qué sirve la fe? Vamos a Gálatas 3, 18. Mire, Gálatas 3, 18, usted va a encontrar y dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué le concedió? Lo que estamos hablando aquí, la herencia que ya no es por la ley. Pero también podemos ver a Romanos 8, 17, donde usted lee, dice, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La importancia de la fe. Yo tengo fe. Ok, usted tiene fe, pero esa fe lo va a llevar a obedecer a la palabra. Ahora dice el 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. La ley identifica el pecado y provoca la ira de Dios. Esa es la ira que produce la ley. La ley provoca ira porque provoca la ira de Dios. Romanos 3:20, ¿qué podemos encontrar? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Dice Romanos 3:20. Y cuando hacemos cosas de la ley, creemos que estamos haciendo la cosa bien para Dios, pero ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que la ley realmente hacía? Descubría el pecado. Por ejemplo, hoy en día usted está manejando en un sitio y usted todo el tiempo dobla a la derecha y la luz está en roja. Usted dobla a la derecha porque no prohíbe que doble a la derecha. Ahí no hay transgresión, ahí no hay problema con el policía. Pero inmediatamente ponen un letrero que dice no doblar a la derecha en rojo. Cuando usted dobla a la derecha en rojo, que se mete, inmediatamente ya hay transgresión. ¿Por qué? Porque ya hay algo, un aviso que dice que ya no se puede doblar en rojo. Entonces, ¿qué es lo que hacía la ley? Que descubría el pecado.
Pero la ley lo que único que fue el ayo, el camino para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la gracia. Ya realmente por gracia somos salvos. A través de la fe que tenemos que tener en el Señor. Por eso la promesa es realizada mediante ¿qué? La fe, no la ley. Y hay quienes todavía quieren cumplir la ley. Pero si van a cumplir la ley, tienen que cumplirla toda. Tú no puedes decirme a mí que esto de la ley sí y que aquello no. La ley debe cumplirse toda. Toda si se va a cumplir. Seguimos leyendo. Dice aquí, continuamos. Usted puede ver a Romanos 7, 7, 11. Vamos a ver, mire, Romanos 7, 7, 11. Cuando entendemos Romanos 7, 7, 11, nos vemos claramente entendemos lo que es la ley y la gracia. En el caso mío, lo entendí bien. Dice 7, 7 al 11. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice, pero, aquí está el pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciará. Como dice allá en Éxodo 20, 17, Deuteronomio 5, 1. O sea, la ley descubrió el pecado. Dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, oiga bien, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Está diciendo aquí Pablo. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque entonces me doy cuenta que estaba doblando en rojo, donde no se podía, y estaba cometiendo infracción. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ese mismo mandamiento de ley que yo tenía que obedecer, ¿verdad? Ahora a mí me resulta para muerte. Porque me condena. La gracia, la gracia vivifica, da tiempo, arrepiéntete, busca. La ley te mata ahí mismo. Eso es lo que pasaba. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Usted lo ve? Como dice Pablo, y por él me mató. Dice 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Lo que era bueno, entonces ahora que revivió el pecado, lo descubrió, ahora es muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Para que ya muera a todas esas cosas malas que yo hacía y que no puedo hacer. Dice, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, pues yo estoy en la carne, vendido al pecado, o sea que voy a cometer muchas infracciones. Y la ley lo que descubrió fue todo lo malo que yo hacía. Ahora, dice el 16, aquí, de donde estamos leyendo, de Romanos 4, 16, dice, por tanto, es por fe. ¿Usted ve? Es por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Usted puede ver a Gálatas 3:7. Entonces, es por fe. ¿Qué dice Romanos 3:24? Vamos a 3:24 de Romanos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, justificado gratuitamente por su gracia. Porque recordemos que a través de la fe en Cristo que tengo que tener, Él me da la gracia de entrar. Entonces, a través, dice aquí claramente, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted puede ver a Romanos 9:8, usted puede ver a Romanos 15:8. Mire, muchas experiencias humanas, y eso sí le digo, muchas experiencias humanas que hemos visto, como amor, personas que tienen mucho amor, gozo, paciencia, coraje y misericordia, pueden ser hasta cierto punto el fruto de nuestro propio esfuerzo. El fruto de nuestro propio esfuerzo. El yo amar a una persona, el yo tener gozo, el yo tener misericordia, puede ser muchas veces
realmente hasta un punto, fruto de nuestro propio esfuerzo. Pero, aquí está el pero la fe aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos. Eso es la fe. Cuando ya yo no puedo, entonces yo confío en ¿quién? En Cristo. Esa es la fe. Aquello que no veo, pero estoy seguro de que es. Porque muchas cosas que hacemos por nuestro propio esfuerzo, hasta cierto punto, como digo, ¿verdad? Hasta cierto punto es el fruto de nuestro propio esfuerzo, del amor, de esa cosa. Ahora bien, sí quiero decir algo. La fe, dice que la fe realmente es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia. Lo que usted cree que puede resolver, la fe es diferente, es opuesta. Aparentemente, esta es la razón por la cual Dios decidió que la fe fuese la disposición del corazón que nos trae la salvación, para que sea por gracia. Esto es para que constituyese una dádiva divina enteramente gratuita, independientemente de cualquier mérito nuestro. Nada de lo que usted haga, nada de lo que yo haga, nos da la salvación. Nada, 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 nada. ¿Por qué? Porque la salvación no es por lo que usted y yo haga. Ay, yo ayudo a muchas personas, decía yo en el estudio anterior. Ay, yo hago esto. Ay, yo coopero allí. A donde veo una persona que está necesitada, lo ayudo. Y todo eso. Es bueno. Eso es bueno. Pero nada de eso salva. Nada de eso salva. Quien salva es Cristo. Quien salva es Cristo. Porque la salvación no es, y repito, no por lo que usted haga, no por lo que yo haga. La salvación es por lo que hizo Cristo en la cruz. Usted puede hacer lo que usted quiera. Mire, si fuera por lo que uno hiciera, hay millonarios que dan dinero, usted lo ve por televisión, la familia fulana de tal, el apellido tal, y dan esto, y dan aquello, y mandan dinero, y dan apartamentos. Pues tuvieron la salvación comprada. Si no aceptan a Cristo como Salvador, si no tienen fe en Cristo, y aparte de aceptar a Cristo, entonces lo confiesan como su Salvador y se bautizan para el perdón de su pecado, no van a encontrar la salvación. Ah, no, que yo lo acepté, pero que el bautismo es simbólico. Ajá. Y Hechos 2:38, ¿qué hago con él? Y Hechos 8:26, con el eunuco que dijo, ¿qué tengo que hacer? Y le dijeron, lava tu pecado al preso, al carcelero, perdón. El bautismo es para perdón de pecado. Entonces nada de lo que hagamos nos salva. Nos salva lo que hizo Cristo en la cruz y nosotros obedeciendo sus mandamientos. Y yo voy a repetir, muchas experiencias humanas, tales como amor, gozo, paciencia, coraje y misericordia, pueden ser hasta cierto punto el fruto de nuestro propio esfuerzo. Yo no quiero enojarme tanto, hago un esfuerzo. Yo tengo que amar más a una persona, hago un propio esfuerzo. Pero realmente la fe aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos y confiamos en que alguien lo logre en nuestro lugar. La fe es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia, recuerden. Aparentemente, esta es la razón por la cual Dios decidió que la fe fuese la disposición del corazón que nos trae la salvación. Para que sea por gracia, esto es para que constituyese una dádiva divina enteramente gratuita, independiente de cualquier mérito nuestro. Dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Génesis 17:5. La referencia de que da vida a los muertos aquí se refiere ¿a qué? Al nacimiento del milagroso de Isaac, que nació de quien tenían cuerpos que estaban muertos. Y se refiere a la capacidad de procrear hijos. Usted puede ver al verso 19. ¿Qué edad tenía Abraham? ¿Cómo estaba Sarai? Y tuvo hijos. Da vida a los muertos. Esto se refiere a esto. Al nacimiento de milagroso de Isaac. Tener fe, mis queridos, mi querida, significa decidirse a crecer audazmente y sin reserva. Y lo que Dios ha dicho. La fe de este siglo debe aprender
de nuevo a creer todo el testimonio de las Escrituras. No di que de mi pastor o fulanito o de quien está hablando en este momento. No, la fe realmente de este siglo debe aprender de nuevo a creer todo el testimonio de las Escrituras. Porque usted, desde que yo leo aquí, a usted le gusta, dice, ah, no, mira, esto dice, ya fulano dijo que esto y aquí. No, el aval suyo debe ser la Biblia. El aval suyo debe ser las Escrituras, no un hombre. Llámese como se llame. Es la Escritura. Lo dice la Escritura, lo creo. Lo dice un hombre, lo estudio. Lo de Berea escudriñaban la Escritura a ver si lo que decían era verdad los apóstoles. Pero muchas veces damos por claro lo que nos dice alguien, el estudio que nos da alguien, sin escudriñar. Y tenemos que leer. Tenemos que leer claramente. Entonces, le decía que la fe de este siglo debe aprender de nuevo a creer todo el testimonio de la Escritura. Entre las claves de la vida en la fe, esto es lo verdadero de nuestra conversión. La fe nos permite vivir como nunca antes para el bien de otros. Para el bien de otros. ¿Usted sabe la cosa que la fe nos hace hacer? La obediencia a la palabra. Dice el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Y explico el 18. Esperanza contra esperanza. Génesis 15:5. Contra esperanza, al contrario de cualquier expectativa humana ordinaria. ¿Por qué contra esperanza él creyó? Hoy usted sabe decirle que tú vas a tener un hijo que a esa edad, contra la esperanza de él. Eso es lo que dice, esperanza contra esperanza. Entonces dice, en esperanza contra esperanza, o sea, en esperanza. Entonces, en esperanza, lo que le dice claramente es, aguardando que Dios cumpla su promesa. Hay cosas que usted cree que no le van a llegar. Dice, no, pues ya no es posible que me llegue esto, que yo haga aquello, y le llega. Hay que tener fe. Hay que saber esperar en Cristo. Entonces, en esperanza es aguardando que Dios cumpla su promesa. Entonces dice 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Génesis 17:17. Usted ve, él con todo y todo tuvo fe, y mire lo que pasó. Entonces la importancia en creer en el Señor, que da justificación para todos los que en Él creen. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando que gloria a Dios. 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces dice el 23, y no solamente con respecto a él se escribió lo que fue contado, no solamente a él, por él. La manera en que Abraham, mis queridos, fue justificado, se aplica en nosotros, en el verso 24, que dice el verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto. Es a lo que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Usted puede ver a Romanos 15:4, a 1 Corintios 9:10, a 1 Corintios 10:11. También con respecto a nosotros mismos, usted puede ver a Romanos 10:9, como también puede ver a Hechos 2:24. Vamos a leer a Romanos 10:9. Romanos 10:9. Acompáñenme, ya estamos terminando. Romanos 10:9. Dice 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar, creer. Pero recuerde, porque muchos dicen, míralo ahí, si confesara y creyere que Dios levantó de los muertos a Cristo, será salvo, si confesara. Ah, entonces dice, tú ves que el bautismo no tiene que si confesar, ya tú confías con tu boca y ya. No, un momentito ahí, un momentito. ¿Sabe por qué? Porque claramente
el que confiesa y el que cree, ¿qué usted cree que va a hacer? Obedecer. Y el que obedece, entonces ejecuta. En un momento dado, el eunuco encontró agua con Felipe, dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice, si bien cree, bien puede. Paran el carro y el eunuco entró con Felipe y se bautizó. El punto clave que el bautismo es muy importante, como también dice en Primera de Pedro, que el bautismo que corresponde ahora nos salva. No quitando la impureza del corazón, sino, ¿verdad? Nos salva. El bautismo salva. Hay quienes dicen que hay que hacerlo por hacerlo. Pero realmente el bautismo, como dice allá en Hechos 2:38, que le dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados, Hechos 2:38, la importancia del bautismo. Dice el 25 ya, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Hablaba de transgresión de cuando usted dobla en rojo y usted no puede hacerlo, no debe de hacerlo, le ponen una multa, porque usted está violando, una violación. Entonces, transgresión, violación. ¿Y resucitado para qué? Para nuestra justificación. Cristo murió por los pecados de nosotros, por todo lo que cometimos, por nuestras transgresiones, pero también resucita para nuestra justificación. ¿Cuál es la justificación? Que a través de Cristo, a través de la gracia, a través de la fe, primero fe, después gracia, que Él da, entonces somos justificados delante de Dios. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Isaías 53, 5 y 6, 2 de Corintios 5, 21, 1 de Corintios 15, 17. Aunque usted puede ver a todo lo largo del Nuevo Testamento, se nos da cuenta de los beneficios que nos ha traído la resurrección de Cristo. Aquí, esta nos gana especialmente o específicamente la justificación. Esto es el ser declarado como justo delante de Dios. Al levantar a Cristo de entre los muertos, Dios anuncia tanto su aprobación de la obra redentora de Cristo, ya consumada, como de todos los que creen y por lo tanto están unidos en el Señor en su resurrección. Yo espero que este estudio que hemos estado dando aquí en Romanos, recordemos que estábamos leyendo en 4:13 al 25, usted lo repase y usted vea que la promesa realizada mediante la fe, la importancia de la fe. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice la misma palabra. Sin fe es imposible. La fe nos lleva a la gracia. Y la ley claramente, lo leímos aquí, que era el trabajo de la ley. La ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Ya no estamos sujetos a la ley. Estamos en la gracia. No somos salvos por lo que hagamos. Somos salvos por lo que hizo Cristo. Que usted quiere hacer obra, haga obra, es bueno. Porque la fe produce obra. Pero somos salvos por gracia. Vamos a dejarlo ahí, vamos después a venir con lo que es el verso 5, donde vamos a ver ahora el resultado de la justificación. Ahora vamos a ver el resultado de ser justificado. Vamos a verlo ahí. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Gracias por su sintonía. Recuerde, escudriñe su escritura. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Bye bye.